Tenemos con nosotros en Hoy por Hoy al autor Fray Ignacio Mendoza, que ya nos acompaña. Fray Ignacio, bienvenido a Hoy por Hoy, buenas tardes. Buenas tardes, Gaspar. Bueno, porque tenemos la presentación de Antología del Abismo, su último trabajo literario, en Cáceres y en Badajoz. En Cáceres, el día 12, en el Ateneo, va a presentar Agustín Luceño Mardones, va a presentar esta Antología del Abismo, y el día 17, apunten, 17 de febrero, en la RUCAB de Badajoz, no, en la residencia Hernán Cortés, perdón, de Badajoz, a las 8 de la tarde, y presentado por Francisco Javier Benítez Morales, el poeta de aquí de la ciudad. Pues eso, la antología del abismo, de la que vamos a hablar. Una antología del abismo que surge ¿cuándo, Fray Ignacio? Pues se fraguó todo a finales de 18 y ya en 2019 pues ya estaba lista a partir, creo que salió en junio, julio del año pasado. Uh-huh. Y no se hicieron presentaciones porque estaba con otro libro anterior, Sí. Circuito Integrado de un tripulante prófugo. Uh-huh. Y bueno, y era un tiempo a esto para no solapar unas con otras. Y ahora sí, realmente voy a presentar en las primeras, en el Ateneo de Cáceres y en la Residencia Universitaria de Badajoz. Pero esta antología del abismo tiene poco que ver con Circuito Integrado, ¿no? No tiene nada que ver, Uh-huh. no incluye Circuito Integrado Uh-huh. ni los últimos 5 libros anteriores que se editaron en Extremadura, en Cáceres sobre Uh-huh. todo, y otras editoriales de fuera, como una catalana, una valenciana, como la editorial de Circuito, y la próxima que es una catalana, que es La Equilibrista Editorial, que ya está en marcha, va a salir enseguida. Así Bien, que, ¿cómo es esta antología del abismo? esta antología pues es una selección que Vitruvio me encargó, pues haz tú la selección, ¿no? Uh-huh. Nosotros no, entonces yo hice la selección mía personal, o Uf, sea, los eso poemas. tiene que ser bastante complicado, ¿no? Sí, Uno porque mismo, tienes que ser claro. muy crítico con. Entonces, te cuento por encima un poco, Uh-huh. brevemente, pues son poemarios, o sea, es una selección personal de los poemarios editados entre finales de 1999, que salió el primero, y 2012, donde incluyo inéditos, o sea, anteriores a todo lo publicado, e inéditos nuevos insertados en esta antología como contraste a la evolución poética. Uh-huh. Pues recorreremos poemarios de carácter intimista con contrastes metafóricos, a otros con una clara posición, digamos, a contracorriente del sistema, sí, dando una vuelta después al lado oscuro del hermetismo, que tuvo una época ahí así. Uh-huh. Luego ya vamos hacia lo épico y pasional con poemarios muy de mucha lírica, ¿no? Uh-huh. Como en Los colores vividos, donde los colores nos hablan de la realidad existencial y cada tono tiene su significación. Y se hace hincapié en lo masacrado por la historia, como es el color violeta, y ponemos como ejemplo a Luis Cernuda, y como masacrados también por la historia, pues Caravaggio con el color, la sangre y la pintura y lo carnal, ¿no? Uh-huh. De nuevo, pues vamos avanzando y entramos en poemarios donde la pasión, el tema universal, amor, vida, muerte, copa toda este capítulo. Y luego entramos ya en 2001, donde las letras, o sea, los textos van encaminados hacia el vacío, la decadencia, que toma una resolución. Palabras sutiles y con toque de provocación. Uh-huh. El siguiente grupo de poemas pues entra dentro de la introspección y de marcado ritmo racional, para afectarse uno como es crecer dentro de una sonoridad terapéutica, de un lenguaje muy cuidado. Por último, en esta antología entro en una temática que también en otras ocasiones lo he hecho, con otros poemarios y en relatos, en temática social, reivindicaciones Uh-huh. y de amplificación pidiendo justicia. Y muchísimo pensando en Extremadura, sobre todo, que está siempre como la última, ¿no? Uh-huh. Y más ahora. Quedan fuera, como te avanzaba al principio,
quedan fuera de la antología los poemarios editados entre 2015 y 2019, que son 6 en total, ¿no? Contando el nuevo que va a salir en La Equilibrista. Hablabas de la vida, ¿hasta qué punto es importante en tu vida el fijarte en todo lo que pasa alrededor para luego sentarte a escribir, a crear tu poesía? Es un tema que simplemente eres como un observador, ¿no? O sea, escuchar las noticias a veces no hace falta ni siquiera, simplemente con leer el diario o escuchar una noticia y sin profundizar ya sabes de qué va, porque tenemos una idea o una vaga idea de cómo funciona todo, ¿no? Entonces, pues me sirve ya para comenzar, poner un título o poner un título posteriormente, empezar. Casi todos los poemarios, es importante decir, que son temáticos, nunca son poemarios o colecciones de poemas sueltos. No, siempre son temáticos. Si se trata el tema de la reivindicación social, como por ejemplo en el tiempo de la crisis, pues salió Las palabras justas. Y luego hay unos poemas dedicados a lo existencial, la vida y la muerte, evidentemente influenciado por la muerte de mi padre, que es Pequeñas grandes máximas, ¿no? Entonces ahí pues pequeñas grandes máximas y las pérdidas que sentimos y que son pues totalmente universales para todos, ¿no? Mi forma de ver el mundo a través de mi poética. Y la comunidad también en este y caso. Y la comunidad, evidentemente. Piensa Gaspar, que yo no vivo siempre en Extremadura. Estoy a caballo entre las islas, Mallorca y Extremadura últimamente, en los últimos años, porque hacía mucho tiempo que no venía. Sí. Y ahora hace 5 o 6 que vengo los inviernos, paso unos meses para esto, para lanzar un poco mi creación y hacer presentaciones y darme un poco a conocer por aquí. ¿Y qué Extremadura te has encontrado al regreso en estos últimos años? Pues una Extremadura... Viéndolo desde la distancia, ¿no? Una Extremadura muy conformista. Una Extremadura muy conformista confrontada con el resto de comunidades. No es equiparable como estamos. Estamos como si estuviéramos casi 30 a 40 años atrás con respecto a comunidades aquí cercanas como Andalucía o La Mancha, que tienen AVE hace 20 o 20, bueno, más, sí, 20 o 25 años, ¿no? Y nosotros no tenemos ni siquiera un tren digno, no tenemos ni siquiera unas ayudas para esa gente que me pareció increíble que actuase de esa manera tan desproporcionada la policía contra unos agricultores que solo quieren justicia. Y me pareció, pero si esto parece como si fuera una manifestación contra un grupo antisistema. Y son gente de calle, de trabajadores, autónomos además. Me parece muy, muy fuerte, y que en otras partes sea totalmente distinto y que se ayude además. No estoy hablando del caso de Cataluña, que se puede incluir evidentemente, pero hay otros más, ¿no? Y que siempre, pues, mi punto de vista es que la veo, pues, me da mucha pena que la gente no salga, que no se manifieste, que no pida la igualdad y el respeto que se tiene a todo el resto del Estado. Es que casi estamos en Portugal. Y realmente yo a veces pienso, ¿no sería mejor estar en una comunidad? En Portugal, ¿no? En Portugal, realmente. Y además Badajoz, la ciudad tan cercana, tan en todo, gastronómicamente y culturalmente, con Portugal, con el Alentejo, pues me parece que, no sé, estamos un poco ahí en tierra de nadie, porque los españoles nos tienen olvidados y los de aquí no tienen arrestos para pedir, exigir, en este caso, creo yo. En eso estoy contigo. No, para no caer en el abismo, precisamente, que hablamos de antología del abismo, deberíamos levantar mucho más la voz y ser mucho más críticos con nosotros mismos y con el resto. Pues lo dicho, el día 17 va a estar a las 8 de la tarde, presentado por Francisco Javier Benítez Morales, esta antología del abismo, con su autor, con Fran Ignacio Mendoza, que nos ha acompañado en Hoy por Hoy. Fran, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Gaspar,
a ser Badajoz y nada, pues estéis invitados y ahí nos veremos en Badajoz.